Hola, buenas tardes. Esto es ABC Electoral de la Cátedra Francisco y Madero y el día de hoy estamos con la maestra Jacqueline Barcas Arellanes, directora general de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema de fiscalización. Es un placer, espero que sea útil nuestra conversación. Muchas gracias. Bueno, ¿le parece si iniciamos? Por favor, adelante. Ok. ¿Puede explicarnos, por favor, qué es la Unidad Técnica de Fiscalización? Con mucho gusto. La Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano técnico de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presentan los partidos políticos o candidatos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, es decir, público y privado, que son las fuentes aceptadas. La unidad técnica de fiscalización también es responsable de la investigación de todo lo que se relaciona con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los sujetos obligados. Todo esto está definido en el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y exactamente, o de manera muy puntual, ¿nos podría decir qué fiscaliza? Claro que sí. Nosotros fiscalizamos básicamente recursos monetarios, ¿no? Es decir, fiscalizamos por un lado que los ingresos que reciben los sujetos obligados, o sea, el origen de esos ingresos, sea apegado a la norma. Y por otro lado, revisamos o fiscalizamos la parte de los gastos, de los egresos, es decir, que el destino y aplicación de estos ingresos que tienen nuestros sujetos obligados se asignen conforme a lo establecido en la normatividad vigente en materia financiera, contable y electoral. Los sujetos obligados de la unidad técnica son básicamente los siguientes. Por un lado, los partidos políticos nacionales y locales, las coaliciones, los precandidatos y candidatos, los aspirantes y candidatos independientes, las agrupaciones políticas nacionales, también las organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener el registro como partido político nacional y finalmente los observadores electorales. Ese es, digamos, el universo de sujetos obligados que son objeto de fiscalización por parte de la unidad técnica. Nos mencionó algunos puntos muy relevantes, de los cuales voy a hacer algunas preguntas, bueno, varias, pero la primera de ellas, nos mencionó primeramente las actividades o algunas de las actividades que realiza la unidad como tal, pero ¿cuáles son las atribuciones que la unidad técnica de fiscalización tiene? Las atribuciones de la unidad están definidas en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las principales atribuciones de la unidad son recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña de los partidos políticos y de sus candidatos. También verificar las operaciones de los sujetos obligados con terceros, es decir, con proveedores, con militantes, aportantes, simpatizantes, etcétera. Por otro lado, también somos responsables de verificar las operaciones de los sujetos obligados y contrastarlas con la información que tienen otras autoridades, por ejemplo, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Economía, etcétera. Está dentro de nuestra capacidad auditar con absoluta y plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad de nuestros sujetos obligados. También estamos obligados a vigilar que los recursos que utilizan los sujetos obligados en sus actividades electorales, políticas, tengan un origen lícito y que se apliquen única y exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos. También la unidad puede proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, ya sea de manera directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos. La unidad también es la encargada de presentar a la Comisión de Fiscalización
los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. La unidad también elabora y somete a consideración de la Comisión de Fiscalización los siguientes documentos o productos: proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, así como acuerdos que se requieran para poder cumplir sus funciones. También proponemos lineamientos homogéneos de contabilidad y aquellos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral. También producimos sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. La unidad técnica, junto con la Comisión de Fiscalización, es responsable de los procedimientos de liquidación de partidos políticos que pierden su registro. Esa es otra también de nuestras atribuciones. Una más de ellas es presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de quejas y procedimientos en materia de fiscalización. Y finalmente, proporcionar a los sujetos obligados orientación, asesoría o capacitación necesarias para que puedan cumplir con sus obligaciones debidamente. Esas son someramente nuestras atribuciones. Okay, bueno, es una lista muy larga de atribuciones y actividades que llevan a cabo, pero haciendo un poco hincapié en la parte de partidos políticos y candidatos independientes. Para ambos rubros, ¿son los mismos derechos y obligaciones que tienen con respecto a al tema de fiscalización o cambian de acuerdo al estatus que tengan? Hay algunas diferencias. Mira, yo te diría, los candidatos independientes tienen derecho a recibir financiamiento público y privado y también acceder a tiempos de radio y televisión. Sin embargo, existen algunas diferencias, ya que cuando son aspirantes, que es el paso previo a que un ciudadano se convierta finalmente en candidato independiente, no reciben financiamiento público ni acceso a radio y televisión. Pero una vez que adquieren la calidad de candidatos independientes, ahí sí, como decía yo antes, reciben financiamiento público y pueden acceder a radio y televisión conforme a la distribución de recursos que les corresponda, aunque siempre estos recursos son menores en cantidad o en cuantía que lo que reciben los partidos políticos y sus candidatos. Ahora, eso es por el lado de los financiamientos y accesos a algunas plataformas de propaganda como radio y televisión. Sin embargo, si lo vemos desde el lado de la rendición de cuentas, las obligaciones de aspirantes o candidatos independientes, o por otro lado, de precandidatos y candidatos postulados por un partido político de coalición, son exactamente las mismas. Y estas están contempladas, ustedes lo pueden revisar, en el artículo 223, numeral 5 y 6 del reglamento de fiscalización. ¿Qué son estas obligaciones o cuáles son estas obligaciones? Tienen que presentar todos sus ingresos de gastos y sus informes de ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización. También tienen que entregar la documentación comprobatoria de estos ingresos y gastos, o sea, subirla a ese sistema. Tienen que reportar todos los ingresos en efectivo que reciban y también los depositados en la cuenta bancaria que abren para efectos electorales. Deben verificar que los egresos realizados sean pagados con cheque de esta cuenta bancaria autorizada. Presentar estados de cuenta bancarios, obviamente, de esta cuenta, de esta o estas cuentas. Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativo en dinero o en especie. Deben atender a que se expidan recibos foliados por estos ingresos recibidos. No exceder los topes de gastos que establece el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. También deben designar a un responsable de rendición de cuentas. Y por último, deben de dar respuestas a las solicitudes que realice la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la publicidad o propaganda localizada mediante los procedimientos de campo y monitoreo de Internet. Bueno, ya nos hizo mucho hincapié, nos resaltó bastante estas aportaciones o donaciones que se realizan como desde el ámbito ciudadano o público,
Pero justo el último tema que mencionaba con respecto a la parte digital, ¿hay una forma de digitalizarla más específica? ¿Hay un tope de gasto con respecto a la fiscalización digital? En realidad, la normatividad electoral vigente, la que tenemos hoy día, no nos señala un tope a rubros de gastos específicos, ¿no? Por ejemplo, a cuestiones digitales o electrónicas o a cualquier otro tipo de rubro, ¿no? Vallas o lo que sea. No hay un tope específico por rubro de gasto, por lo que aquellas personas aspirantes, precandidatas y candidatas simplemente tienen que respetar el límite de gasto que corresponda al cargo por el que aspiran a contender. Entonces, no hay un tope específico a los temas de propaganda digital o plataformas digitales. Ok, bueno, de esto me surgen dos pequeñas dudas, que es, ¿cómo realizan? ¿Hay un proceso específico para realizar este monitoreo de los gastos en Internet? Bueno, primero Sí, podemos ir con esa, por favor. claro que sí. Sí, la unidad técnica para efectos de monitoreo en Internet. La unidad técnica se apoya con la utilización de motores de búsqueda en Internet que nos permiten ubicar propaganda difundida en las cuentas de los partidos políticos o de aspirantes, precandidatos y candidatos para localizar los mensajes patrocinados. También realizamos consuetudinariamente un monitoreo de Internet y redes sociales con una bitácora de los hallazgos que localizamos en las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y páginas personales o YouTube, páginas de noticias y otras, dando así un seguimiento puntual a las actividades que difunden los sujetos obligados y contrastando esa información que obtenemos nosotros en el campo, digamos, en el campo virtual, en este caso, con los hallazgos que tenemos respecto de agendas y gastos que nos reportan los propios sujetos obligados, ¿no? Entonces, los sujetos tienen una obligación de reportarnos a nosotros su agenda de gastos puntual y oportunamente, ¿no? Su agenda de eventos, perdón. Y nosotros salimos y pescamos con la ayuda de motores, ¿no? Pescamos la información que hay en la red respecto a los candidatos y la cruzamos, ¿no? Para ver si efectivamente esto tiene correspondencia o no, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un sujeto obligado no me reporta que va a realizar un meeting o algún acto proselitista en tal o cual lugar. Sin embargo, en la búsqueda que hacemos nosotros en las plataformas sociales, encontramos que llevó a cabo algún evento, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras que nosotros hacemos. De esta información que nosotros identificamos como propaganda en beneficio de algún aspirante o precandidato o candidato independiente o candidato, partido o coalición, nosotros levantamos un acta en la que hacemos constar toda la información recopilada y dicha acta se convierte o es la prueba de nuestro hallazgo, ¿no? Y se le hace del conocimiento al sujeto obligado para que en el ejercicio de su garantía de audiencia subsane la omisión o aclare lo que estime pertinente o lo que a su derecho convenga. Y conforme lo establece claramente un acuerdo de la Comisión de Fiscalización, el 019/2020, estas actas en las que nosotros consignamos nuestros hallazgos deben contener una serie de rubros muy específicos, que son los siguientes, los más importantes. El número de ticket que será generado automáticamente por el sistema habilitado para este fin. ¿De qué proceso electoral se trata? ¿Qué autoridad lo emite? El lugar y la fecha de emisión, el nombre del sujeto obligado, la dirección electrónica del sitio web de Internet, donde se permite la identificación electrónica de la propaganda señalada en la razón y constancia. ¿Quién es, a juicio de la autoridad, el beneficiario de la propaganda? Una descripción pormenorizada de los productos o artículos que del monitoreo hubieran resultado, especificando la cantidad y nuestra observación, los testigos gráficos que permitan identificar estos gastos en propaganda, descritos con toda claridad en la razón y constancia, y el fundamento y motivación para la realización de este monitoreo, la firma del titular de la unidad técnica de fiscalización
o del personal que esté designado para este procedimiento, de acuerdo a las facultades que se tienen en apego al reglamento interior del Instituto Nacional Electoral. Y también se puede adjuntar una captura de pantalla o contenido de la página como prueba, ¿no? Todo esto se consigna y le es enviado, como les decía yo, al sujeto obligado para que él pueda manifestar lo que considere oportuno. Adicionalmente, también nosotros realizamos confirmaciones de información o de hallazgos con los proveedores o prestadores de servicios de páginas de internet o redes sociales o cualquier medio electrónico, ¿no? Para obtener información respecto a la contratación de publicidad o cualquier otro servicio en beneficio de los sujetos obligados. Entonces, digamos que esas son las vías por las que nosotros abordamos el tema de las plataformas digitales y en general el ambiente digital para efectos de nuestras auditorías. Ok, bueno, justo mi siguiente pregunta iba un poco encaminada a esta última parte que menciona sobre la forma, ¿no? De demostrar estos gastos y seguramente ya una parte está respondida, pero sí me gustaría que usted se metiera un poco más en el tema, lo desarrollara. Es esta parte de la pauta que se compra, por ejemplo, en Facebook, en estas redes digitales como Facebook, ¿no? Si esta empresa no emite facturas, ¿no? Por el tipo del tipo fiscal que tenemos aquí en México, no emite facturas. También es posible, como usted mencionaba anteriormente, presentar las fotos, mencionar como estos gastos o nada más basta con la comunicación que ustedes tienen con la otra empresa para demostrar que se gastó cierto monto, ¿no? En la publicidad digital. Sí, mira, por ejemplo, para casos de operaciones contratadas en línea con proveedores o prestadores de servicio con domicilio fiscal, incluso fuera del país, porque algunos de este tipo de proveedores pues ni siquiera tienen un domicilio fiscal en México, ¿no? Eh, Como es el caso de proveedores como el que mencionas u otras redes sociales, ¿no? Para el caso de estas operaciones que contrate, ya sea directamente el sujeto obligado, o sea, el candidato, el partido, el precandidato, el candidato independiente o el aspirante, ¿no? O a través de un intermediario, la comprobación nosotros la realizamos por medio de un recibo que expide el propio proveedor o prestador de servicios mediante su sitio web, ¿no? Que, no sé, que se proporciona en línea, ¿no? Adicionalmente, el sujeto obligado tiene que anexar también a petición nuestra o en su sistema integral de financiamiento, debe anexar una captura de la pantalla de la transacción en línea, donde se verifica el portal en el que se realizó la operación, el método de pago, el tipo de bien o servicio adquirido, la identidad, denominación legal y datos de ubicación física de conformidad con las directrices para la protección de los consumidores en el contexto del comercio electrónico que ha establecido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o sea, la OCDE. Entonces, es así, a partir de esa información, o que el propio sujeto inicialmente reporta, ¿no? O que nosotros encontramos en nuestros monitores de búsqueda, que a la hora de cruzar las distintas fuentes de información que nosotros tenemos, podemos detonar o encontrar que pudiera haber algunos actos que no se hayan reportado oportunamente o precisamente, y sobre eso se hace, digamos, ya la indagatoria específica. En el caso del portal que menciona específicamente, hay de hecho una facilidad que el propio portal ha desarrollado, porque no la tenía hace relativamente poco tiempo, pero ahora es posible públicamente, y el instituto se vuelve un usuario como cualquier otro, de tener cierta información respecto a la pauta comprada al sitio, ¿no? Eso es público en la página literalmente de Facebook, se puede encontrar cuantificaciones respecto a montos erogados por
distintas personas, ¿no? No solamente individuos con alguna actividad electoral, sino comercial o de cualquier tipo, ¿no? Que hayan comprado publicidad a este sitio de internet. Hay indicadores ya que son públicos, ¿no? O sea, hay información cargada en en la propia red que uno puede verificar, y esta herramienta, pues para nosotros es muy útil, ¿no? Porque algo que esta plataforma desarrolló en términos generales para transparentar un poco, me imagino, sus transacciones y su clientela, para el caso nuestro, pues resulta ser una cosa muy útil porque de manera muy sencilla podemos entrar ahí por ejemplo, buscar si Jacqueline Vargas fuera una candidata de algo, pues entrar ahí y buscar el nombre y encontrar toda una serie de pautas pagadas, onerosas, que se han contratado con la plataforma, e inmediatamente contrastar eso con lo que Jacqueline Vargas, en su carácter de candidata, por ejemplo, nos hubiera reportado, ¿no? Así es básicamente como estamos operando con las plataformas digitales. Perfecto, pues la información ha sido realmente muy buena, ¿no? Ya no vamos a andar un poco a ciegas cuando nos muestren justo este tema de fiscalización al terminar las campañas políticas. Y si me lo permite, realizarle una última pregunta con respecto o englobando un poco ya de manera general todo lo que nos acaba de comentar. Eh, Justo en este 2021, la forma de hacer campaña va a cambiar totalmente a causa de la pandemia. Ya lo vimos un poco en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, ¿no? Que todo va a ser como un poco más digital. ¿Qué va a cambiar o qué podemos esperar de la fiscalización o de la forma de fiscalizar ante este proceso electoral 2021? Pues mira, yo te diría que el modelo de fiscalización de nosotros, en principio es el mismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy bien identificadas las fuentes de información que tenemos, ¿no? Que son básicamente los mismos sujetos obligados que nos presentan información, y luego cómo contrastamos eso con una serie de otras fuentes que nosotros tenemos internas, de intercambio de información, como les explicaba yo, con otras entidades gubernamentales. Y digamos, esa forma esos cruces son los que nos arrojan divergencias o discrepancias. Entonces, el modelo es ese, y es ese pre-pandemia, post-pandemia. Sin embargo, obviamente, pues hoy estamos frente a la pandemia. Sabemos que todos en mayor o menor medida, pues estamos restringiendo mucho nuestra actividad física fuera de, pues cada quien de donde esté, ¿no? En su casa, en su oficina, qué sé yo. La actividad física finalmente está muy restringida, y muy probablemente entonces habrá uso de herramientas virtuales, ¿no? Porque si ahorita yo no puedo hacer un meeting para poder salir y juntar a mis simpatizantes o a mis, sí, a la gente que simpatiza conmigo, pues ahora lo que buscaré muy probablemente pues es allegarme o auxiliarme de las herramientas digitales que existen, que todos usamos para muchas otras cosas, pero que ahora seguramente se utilizarán mucho para las campañas. Entonces, se va a volver muy importante para nosotros, digamos, redoblar nuestros esfuerzos para poder tener un seguimiento muy específico a ese mundo, digamos, digital, ¿no? Que ya ha sido importante, muy importante en los últimos años, pero que quizá por la situación de la pandemia, pues ahora lo será mucho más, ¿no? Y quizá de manera extraordinaria como nunca. Entonces, ese será un énfasis que nosotros pongamos, ¿no? Bueno, que ya estamos poniendo en esa revisión. Nosotros tenemos, mm, yo les diría, una buena comunicación, buenos acercamientos, relación de trabajo con todas las plataformas, ¿no? Tenemos reuniones consuetudinarias con ellos para entender cómo opera la plataforma, para entender qué tipo de información ellos tienen que puede ser de utilidad para el instituto y para
fiscalización. Entonces, creemos que en esta coyuntura de la pandemia tenemos que hacer un gran esfuerzo para estrechar mucho esa relación de trabajo y esa comunicación, y eso lo estamos haciendo, ¿no? Desde ya. Maestra, pues muchas gracias por la información que nos acaba de proporcionar. Sin duda nos va a servir tanto a nosotros, el equipo de la cátedra, como a la audiencia a comprender un poco más de este tema. Antes de concluir, ¿le gustaría agregar algo más? No, pues el agradecimiento, espero que sea útil. Siempre es importante poder transmitir a la ciudadanía en general, pero por supuesto también a nuestros sujetos obligados, pues cuál es la perspectiva que tenemos nosotros como autoridad. Y pues reiterarles que estamos a sus órdenes en la unidad. Somos servidores públicos al orden del interés público, entonces estamos a sus órdenes para lo que haga falta relativo a nuestras competencias, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y esto fue ABC Electoral.